Una vez más, bienvenido entonces a mi canal. Espero serles de ayuda. Vamos a ver la explicación de la energía mecánica y la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica, ahí la tenemos, esta no es más que la suma de la energía cinética con la energía potencial. Esa es la energía mecánica. Por esa razón es que al menos yo aconsejo hacernos dos preguntas siempre. La primera pregunta es ¿con qué velocidad se mueve un cuerpo en ese instante determinado? Porque con esa información yo seré capaz de calcular la energía cinética. La otra pregunta que al menos me suelo hacer es ¿a qué altura se encuentra el cuerpo en ese instante determinado? Porque con esa información podré sacar la energía potencial en ese instante. Y con la suma de ambas, obtengo entonces la energía mecánica. Cuando hablamos de la conservación de la energía, específicamente de la energía mecánica, esta establece que va a ser la misma en cualquier instante de su movimiento o de su trayectoria. Siempre, cada vez que queramos calcular la energía mecánica en un punto A y luego si la quisiéramos calcular en un punto B y luego la quisiéramos calcular en un punto C, es decir, en cualquier instante de su movimiento, todas estas energías tienen que ser iguales. Eso es la energía mecánica. Ahora, surge la pregunta es ¿cuándo se utiliza? ¿Cuándo nosotros aplicamos la conservación de la energía mecánica? ¿Cuándo aplicamos esto? Bueno, la verdad las cosas es que es súper fácil identificar que hay que aplicar conservación de la energía, puesto que nos van a preguntar, ¿cierto?, por la velocidad a la que se mueve un cuerpo, pero nos van a dar, nos dan entonces la altura a la que se encuentra. O nos van a preguntar a qué altura se encuentra un cuerpo, pero nos van a dar la velocidad a la que se encuentra. Esto quiere decir que siempre te van a entregar una información, ya sea la velocidad o altura a la que se encuentra, y te van a preguntar por la otra. Por lo tanto, siempre tendremos que aplicar la conservación de la energía mecánica. Existen varias formas para hacerlo. Una de ellas sería la siguiente. Forma 1. Su estructura sería llamar a un punto A y luego preguntarte con qué velocidad se mueve en ese instante A, te da la respuesta, ya colocamos ahí la respuesta, ya sea que sea un valor numérico o simplemente que tú no conozcas la información, le colocas X. Pero con esa información sacamos la energía cinética en ese punto. Listo. Luego nos preguntamos la altura a la que se encuentra en ese punto A. Nuevamente, con esa información, ya sea que sea un valor numérico o una incógnita, pero igual lo colocamos, y con esa información podemos calcular la energía potencial en ese instante. Lo calculamos. Y luego vamos a hacer entonces que la energía mecánica en ese punto A equivale a la cinética en ese punto más la energía potencial en ese punto. Y calculamos ese valor. Luego, en un punto B, hacemos lo mismo, las mismas preguntas. Es decir, con qué velocidad se mueve en ese punto. Con esa información sabemos que vamos a calcular la energía cinética en ese punto. Luego nos preguntamos la altura a la que se encuentra en ese punto y con esa información sabemos que vamos a calcular la energía potencial en ese instante. Y luego, nuevamente, la energía mecánica en ese instante o en ese punto va a valer la energía cinética en ese punto y la energía potencial en ese punto. Entonces, una vez que tengamos la energía mecánica en el punto A y la energía mecánica en el punto B, aplicamos la conservación.
diciendo que la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B. Y luego de eso, vamos despejando, ¿cierto?, a nuestra incógnita, ya sea el caso. Luego una forma 2 sería partir el problema comenzando al tiro diciendo que la energía mecánica en un punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B. Pero vamos a conocer de seguro la energía mecánica en el punto A, es decir, su valor numérico. Entonces lo reemplazamos. En cambio, la energía mecánica en el punto B no la vamos a conocer porque es la situación que uno está estudiando. Y entonces ahí colocamos que equivale a la energía cinética en el punto B y equivale a la energía potencial en el punto B. Luego se reemplazan los valores, un medio de la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura que hay en ese punto. Y acá bajamos su valor numérico. En el caso que no tuviéramos el valor numérico, entonces colocaríamos la energía cinética en ese punto y la energía potencial en ese punto. Y nuevamente colocamos las fórmulas y despejamos a nuestra incógnita. Pero esa es la estructura de la forma 2, a la cual yo llamo. La forma 3, para resolver estos problemas, podría ser que con el dato que te dan, calculamos la energía cinética o la energía potencial, según sea ese dato. Si te dan la altura, energía potencial. Si te hablan de la velocidad, calculamos la energía cinética. Luego de la relación que sabemos que la energía mecánica equivale a la cinética más la energía potencial, de ahí despejamos al valor de la energía cinética, que sería la energía mecánica menos la energía potencial, o el valor de la energía potencial, que sería la energía mecánica menos la energía cinética. Entendiéndose nuevamente que este valor de la energía mecánica ya fue calculado previamente y por lo tanto no es una incógnita. Solamente sería incógnita la energía cinética o la energía potencial. Entonces, una vez que calculemos eso, luego usamos la fórmula de energía cinética, en el caso que ese sea el valor que se estaría encontrando, y eso sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se iguala a ese valor y se despeja el valor de la velocidad. O si estaríamos entonces despejando de la relación a la energía potencial, de ahí, una vez que tengamos ese valor, lo igualamos a la fórmula de energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura. Y desde ahí despejamos entonces a nuestra incógnita, que sería el valor de la altura. Estas son las tres estructuras realmente que al menos yo ocupo para hacer un problema de este tipo de conservación de la energía. Partiendo entonces con el enfoque 1, que es hacerme las preguntas de forma inicial, y por lo general siempre la primera pregunta de estos ejercicios es la energía cinética, la energía potencial y mecánica en ese instante. Así que toda esta información se conoce. Luego te hacen una pregunta, como por ejemplo la velocidad a la que se encuentra un cuerpo cuando se encuentra a una altura de 80 metros. Entonces ahí te estarían dando el valor de la altura. Con el valor de la altura sacamos el valor de la energía potencial y luego con el valor de la energía cinética más la potencial vamos a calcular la energía mecánica y finalmente vamos a aplicar la conservación de la energía mecánica. En cambio, la forma 2 también, al menos yo la ocupo bastante, que es cuando trabajo de forma paralela ambas energías en los dos instantes determinados. Pero ya tengo el valor numérico de la energía mecánica en el punto A, puesto que ahí inicia el problema. Y la verdad las cosas es que la forma 3 no es más que la forma 2, solamente que primero despejo el valor de la energía y luego el valor de la energía lo igualo a la fórmula para despejar recién a la variable velocidad o altura. Bien, eso sería todo. Nos vemos entonces en un próximo video donde vamos a hablar de un ejercicio en particular y aprender cómo se resuelve bajo diferentes métodos. Será hasta una próxima. Nos vemos, no se olviden estudiar y reforzar, ¿cierto?, con el material y contenido que está a su disposición.